Hola, profesor. Mi nombre es Alma Guzmán Sánchez y soy del grupo 9811 del módulo 811. Y bueno, como la actividad pide, hay que hacer un mapa conceptual de los conceptos y modelos básicos de la evaluación psicológica. En este caso es del libro de evaluación psicológica, conceptos, métodos y estudios de los casos de Fernández Ballesteros. Es del 2013. Y bueno, voy a compartir pantalla, me voy a seguir viendo también en el video como pide la actividad. Y así es como presento mi mapa conceptual. Lo dividí en 4 aspectos para irlo explicando. Los conceptos y modelos de la evaluación de la psicología. El primer rubro será historia de la evaluación de la psicología como un contexto para el tema en general, los modelos, que es uno de los rubros más importantes, conceptos que están en debate y la agrupación de variables. En la historia de la evaluación de la psicología, como esto lo estoy moviendo y por eso miro aquí así en el video. Pues están los autores relevantes, los que parece que se les puede llamar los padres de esta rama de la psicología, que es la evaluación. Por ejemplo, está Galton en 1822 a 1911. Él hizo el primer laboratorio antropométrico que fue, pues, marca importante para que se empezara a mover esta cuestión de las mediciones del cuerpo. Después está Alfred Binet en 1857 a 1911. Él estuvo haciendo estos estudios de las funciones sensoriales, perceptivas y motoras, que no eran solamente las sensaciones, sino estas facultades psíquicas superiores, lo cual introdujo los tests mentales en donde estas facultades psíquicas como la memoria, la imaginación, la atención, la comprensión y hasta los sentimientos estéticos es donde él hace y genera una especie de diagnóstico psicológico. Entonces, este también va destinado después hacia el examen médico y un examen escolar. También está McKean-Cattell, donde en este mide los tiempos de reacción, es decir, mide, por ejemplo, cómo es que el cuerpo hace cierta reacción con una, en estas cuestiones de en el tiempo de reacción, en la velocidad, en la rotación de la mano, por ejemplo, y acuña el término de test mental. Entonces, estos 3 grandes autores fueron los que dieron pauta para que fueran grandes expectativas para la evaluación de la psicología. Así también hay otros autores y hitos para que se fuera marcando la importancia de esta evaluación de la psicología. Por ejemplo, en los hitos está Woodward con los test de la personalidad, en Army Alpha y Army Beta, los test colectivos, está Herman Rorschach con las técnicas de este modelo dinámico y con las hasta ahora todavía usadas sus tarjetas de este modelo dinámico. Vygotsky introduce en la dinámica cognitiva técnicas de la evaluación. Wechsler hace también las test para la inteligencia del adulto. También se hace después con Luria la evaluación neuropsicológica.
también se hace la primera definición de la evaluación en 1948 y en 1950 se hace un experimento inductivo-deductivo. En el 55 después aparece el modelo constructivista y en 1936 se fusiona un modelo conductual con un psicométrico. Todo esto, lo importante de este tramo de la historia de la evaluación con estos hitos es que se hace resaltar que no solamente se cubre la expectativa de la psicología, sino que es transdisciplinaria, puesto que también aporta a otras áreas y especialidades dentro de la psicología, ¿no? Por ejemplo, como la neuropsicología, la psicopatología, y también fue importante para hacer sólida esta persecución que siempre ha tenido la psicología para hacer ciencia. Además, marca esta pauta para lo que ahora es el psicoanálisis y la psicología dinámica, que es muy importante en este tiempo. Sin dejar de lado también que el área educativa y los modelos como los de la salud también fueron muy importantes en el área, por ejemplo, en lo antropométrico y en las mediciones fisiológicas. ¿Sí? Entonces, bueno, así empezaron los modelos que han servido como base de la evaluación. Nos presenta un cuadro muy importante y a este se le atribuye, por ejemplo, unas fórmulas, una variable, un objetivo y un contexto. En el modelo del atributo está su fórmula, la variable que es intrapsíquica, el objetivo que es predecir la conducta futura y el contexto se agrega a un aspecto organizacional. En el modelo dinámico también está la fórmula donde también nos dicen en qué aspecto está la variable en la estructura del yo. En el objetivo está la descripción, la clasificación y la predicción de la conducta, y el contexto, o sea, la aplicabilidad, digamos, que está en el área clínica y en el área de la salud. En el modelo médico, lo que la variable hace que se enfoque en este modelo es las manifestaciones psicopatológicas, es decir, lo anormal en el estándar, ¿no? El objetivo está en la explicación de la conducta anormal y el contexto está en el área de la salud. En el conductual tenemos la fórmula y la variable tiene que ver con el comportamiento motor, el cognitivo y el psicológico. Aquí ya se abre un poco más a estas tres variables y no nada más como las endógenas que están en el de atributo, en el dinámico y en el médico, sino a partir del conductual, cognitivo y constructivista también ya se agrega esta variable exógena que tiene que ver con el ambiente y con el contexto. En el objetivo está el control del comportamiento y está aplicado también al del área de la salud, la clínica y la educativa. El cognitivo, que es muy importante en este momento para el área de la educación, tiene que ver con unas estructuras mentales internas y el objetivo es predecir el comportamiento, pero no solo predecir como en el dinámico, sino además en este se necesita para modificar la conducta y modelarla. Y el contexto está en el área clínica y en el área educativa. Y también está el modelo constructivista, que tiene que ver más con un aspecto ontológico, y porque entonces la variable tiene que ver con el significado de la realidad del sujeto. Y el objetivo es saber qué constructos está haciendo el sujeto. El contexto está aplicado a la clínica y a la educativa. También hablaba de 4 niveles y en estas conductas registradas, por ejemplo, en el nivel 1, la conducta del sujeto es una cuestión de comportamiento. En el nivel 2
también está ya relación con otras conductas y que se le llaman problema. En el nivel 3 se interpretan estas conductas como un atributo subyacente a él, ¿no? Que está implícito en él. Y en el nivel 4 se explica a través ya de una teoría. Entonces, en casi todos los modelos están el nivel 1 y el nivel 2 y varía el nivel 3 o el nivel 4 de acuerdo a las variables y los objetivos en el que está. Se habla de una serie de debates en los conceptos en el que si se tiene que hablar en este tipo de evaluación ideográfico o nomotético, cualitativo o cuantitativo, evaluación tradicional o evaluación conductual. En realidad, al final, el autor concluye que no es que esté peleado uno con otro, ni que tenga que ser puramente de uno o de otro, simplemente que a veces el objetivo es ideográfico y a veces las variables son nomotéticas, ¿no? Sin embargo, sí hay que ver siempre esta separación y tener claro en dónde estamos. Por ejemplo, el ideográfico, que tiene que ver más bien con los fenómenos individuales, y los nomotéticos, que se espera que se generen y que se apliquen un poco más estándar a estos fenómenos, estudios y hallazgos que se hacen para un macro, lo cual, pues dentro de lo que vimos en los modelos, pues los objetivos y las variables son más bien ideográficas porque tiene que ver con el sujeto, y lo nomotético pues tiene que ver con el modelo o con el método con el que se va a inspeccionar y estudiar, y los hallazgos porque se van a aplicar a una gran cantidad. Entonces, no necesariamente está dividido. En lo cualitativo y lo cuantitativo, pues también tiene que estar los dos, porque en el cualitativo, pues va acompañado con lo ideográfico porque es personalizado, y lo cuantitativo porque de lo macro, del estándar, pues hay que sacar todos los datos necesarios para saber esta medición estandarizada. También habla de si estamos en un modelo de evaluación tradicional o evaluación conductual, y no necesariamente, porque a veces se centran en solamente estímulo-respuesta o los estímulos externos o los exógenos. Entonces, siempre tendrá que ver con el caso particular y de acuerdo a qué contexto está, en el área de la salud, en el área de la educación, en el área organizacional o en el área clínica. Entonces, bueno, también para su estudio tenemos las agrupaciones de variables, es decir, estos comportamientos también se miden a través de como objetos de estudio, desde la conducta motora, desde la conducta cognitiva o fisiológica. Entonces, hay que tener en cuenta estos tres y estar cuál es el objeto de estudio específicamente en estas tres áreas. Y las condiciones personales, bueno, tiene que ver con las variables de la personalidad, estos atributos psicológicos y los repertorios básicos de la conducta. Además, también, pues se tiene que tomar en cuenta estas condiciones ambientales pasadas, es decir, cuál es su historia del aprendizaje, si estuvo en condiciones, este tipo de crianza y contexto en el que estuvo, cómo fue para entonces saber el actual y poder trabajar con él. Es muy importante también las condiciones ambientales actuales, es decir, qué situaciones problemáticas y cuál es su contexto actual, junto con estos estímulos físicos y sociales que a veces son problemáticos, son de estrés, son cuestiones familiares o estas situaciones facilitadoras o inhibidoras para ¿qué? Para la motivación, para el aprendizaje, para la depresión. Entonces, habría que ver también estas cuestiones ambientales y, por supuesto, las situaciones biológicas. Todo está en conjunto y todo se tiene que ver
como un todo, porque desde las condiciones ambientales históricas que tienen que ver con su trayectoria de vida y lo que ha sucedido a través de él o ella, también estas condiciones biológicas, es decir, en algún momento tuvo alguna cuestión de salud o motora o cognitiva que le haya impedido hacer algo y que ahora, aunque ya no lo tenga, está en estas condiciones traumáticas o no. Estos repertorios básicos de la conducta, cómo es su memoria, cómo es su atención, cómo es la inteligencia, etcétera, y las condiciones conceptuales del sujeto, así como estas condiciones ambientales actuales, así como sabemos el contexto actual y su historia, también las actuales en el ambiente en las que se desenvuelve es muy importante. Y por supuesto las biológicas, porque aunque en un pasado no haya tenido alguna cuestión y hoy la tiene, tal vez ese es el motivo. Esta es la explicación. Creo que me pasé un poco, pero no se puede explicar mucho más rápido. Bueno, me despido. Muchas gracias.